Vamos a empezar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, por que tú nos permites reunirnos, Señor, porque la única finalidad de esta reunión, Señor, es poder acercarnos a ti, es reunión, Señor, contigo, a través de tu palabra, poderte conocer más, Señor, y sobre todo, Señor, que nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, sea redarguida a través de tu palabra para que podamos, Señor, ser cada día mejores conforme a tu palabra, conforme tú nos lo pides. Bendice la vida de los que hoy estamos aquí, Señor. Te pido con mucha humildad, Señor, que puedas usar mi boca para poder expresar este mensaje. Que no sea, Señor, mi mente, que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú quien a través de tu Espíritu Santo dirija un mensaje, Señor, un mensaje que nos traiga esperanza, que nos traiga entendimiento y que nos permita conocer un poco más de tu palabra. Bendice, Señor, la vida de que hoy estamos aquí. Te damos gracias por las bendiciones que hasta hoy nos has dado, porque nos has cuidado y porque nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias te doy por cada circunstancia que estamos viviendo, porque gracias a ellas es que nos podemos acercar a ti. Debemos saber que necesitamos, Señor, siempre estar tomados de tu mano. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema de hoy es muy rápido, me parece. Vamos a empezar, como ya les decía, con los personajes de la Biblia y pues hoy quiero platicarles un poco de Sara. A lo mejor Sara es de las personas que más hemos leído, estudiado o conocido. No sé si alguien en una palabra, solo una palabra, me puede dar, por favor, una característica de lo que ustedes saben sobre Sara. ¿Quién era? ¿Cómo era? Bueno, una o dos palabras. ¿Quién era Sara? ¿O quién Una fue? mujer. Buenas noches a Mujer todos. de poca fe. Mujer hermosa. Mujer hermosa, Esposa de Abraham. esposa de Abraham. No creyó. No creyó. Alguien dijo por ahí mujer de poca fe. Mujer de fe. Yo. Mucha fe. No, Mujer de poca fe y mujer de fe. Ajá. Primero fue de muy poca fe. Incrédula. Incrédula. Así es. Pues los 90 años ya tuvo mucha fe. Ustedes, nada, De edad avanzada. Anciana. de edad avanzada, anciana, así es. Nada más así con su dedito, ¿quién de ustedes, sean hombres o mujeres, se identifica con alguna de las virtudes o características que acaban de decir ahorita de Sara? Yo, evidentemente, por lo de mujer hermosa. No, no es cierto, es broma. Yo también. Así es. De anciano. Así es. Les voy a dar una pequeñita introducción con algunos datos curiosos. Yo había unos que no sabía hasta hoy. Probablemente ustedes ya lo sepan, pero vamos rápidamente a Génesis. Creo que no me voy a mover mucho de Génesis. Y vamos a empezar con Génesis 11:29. En Génesis 11:29 es en donde podemos leer que ahí es cuando Abraham la toma como esposa y dice, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Ella, originalmente su nombre era Sarai. Vamos a ver más adelante cuando su nombre cambia. Y la primera característica en el versículo siguiente que nos da es que, además de todo lo que acaban de decir, no sé si alguien lo mencionó o no, pero una de las características que más califican o describen a Sara, y lo vemos ahí en el punto número 1, antes de que la Biblia mencione que era hermosa, menciona o nos dice la palabra que ella era estéril y no tenía hijo, ¿no? Si buscamos el significado de la palabra estéril, podemos ver que estéril es una persona que no puede reproducirse o bien que no da fruto, ¿no? La tierra cuando es estéril es porque es una tierra que está seca y no da fruto. Entonces, más adelante me brinco hasta el capítulo 12, versículo 11, y ahí dice, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Alguien por ahí mencionaba, en un par de versículos menciona que realmente ella era hermosa. Y a veces nosotros, principalmente como mujeres, vivimos muy ocupadas por nuestro aspecto físico. Yo soy una persona que constantemente estoy preocupada porque si estoy gordita, porque estoy flaquita, porque estoy más gordita. Bueno, flaquita nunca he estado, pero vaya, me ocupo demasiado
a veces por la apariencia física. Y eso es algo que principalmente las mujeres pues a veces tenemos. Y no está mal, no está mal que nos cuidemos, que cuidemos nuestro cuerpo, que nos veamos bien, que nos veamos bonitas, bañadas, limpias, arregladas y todo. Pero Dios lo que busca más de nosotros es un corazón hermoso que hermosee nuestro rostro, ¿no? Que podamos tener realmente, que lo que la gente ve en nosotros no sea esa apariencia física, sino realmente que se vea reflejado en nuestras vidas el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener eso para que nuestra apariencia sea también hermosa? Pues acercándonos cada vez más a su presencia, ¿no? Para poder tener y hablar abundantemente, como ayer nos decía Enrique, hablar constantemente de la palabra de Dios. ¿Y cómo logramos eso? Buscándolo más y poniéndolo a Él, pues primero y antes que nada. Entonces, sí, en efecto, ella era una mujer de hermoso aspecto. Nosotras todas aquí las que estamos reunidas, e incluso los hombres, creo que todos somos de hermoso aspecto. A todos Dios nos ha hecho pues guapos y guapas y eso hay que agradecerlo, pero hay que buscar más nuestra belleza interior para poderla reflejar. Otro de los aspectos que vemos en Sara, de acuerdo a la palabra o de su biografía, es que además de ser esposa de Abraham, era la media hermana de Abraham. Entonces, eran los dos hijos de Taré. Y esto era un dato que yo no sabía, pero bueno. Entonces, vemos que era estéril, era hermosa, era esposa de Abraham y era media hermana de su esposo, ¿no? Entonces, también vemos, o una de las cosas que me llama la atención sobre la vida de Sara, es que ella era una persona, pues, obediente a su esposo y que también fue de influencia a su esposo. Primero vemos en la historia, aquí en Génesis 10, perdón, seguimos en Génesis 12, y les voy a leer aquí que Abraham va a Egipto y le dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Abraham a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que en efecto la mujer era hermosa en gran manera, o sea que realmente era una mujer muy, muy, muy bonita. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón. Vemos aquí cómo ella pues nunca puso objeción, era el plan de Abraham, y aquí no describe la Biblia que Sara haya puesto objeción o haya dicho, oye, no, pero ¿por qué casi me vas a entregar al faraón y por qué lo vas a hacer? Ella simplemente acató la orden de su esposo y lo hizo, ¿no? Vemos más adelante en la historia que pues hay consecuencias sobre esta causa, y más adelante, otra parte de la historia de Abraham y Sara, vemos cómo ella se convierte también en una persona que ejerce cierta influencia sobre otros. Principalmente ejerció una influencia en Abraham, su esposo. Sabemos todos en la parte de la historia de Sara que Dios le promete a Abraham un hijo, pero se lo promete ya cuando Sara era de edad muy avanzada y ella pues ya no podía tener hijos. Ella ya había sido, en versículos anteriores, descrita como una mujer estéril. Yo me imagino que ya era más que confirmado porque biológicamente hablando para el cuerpo de Sara, pues ya no era edad ni condición física para que pudiera tener hijos. Entonces, algo que me llama la atención al leer sobre la vida de Sara es cómo Dios siempre actúa de esta forma. Dios siempre toma la tierra seca para de ahí poder florecer. Dios toma lo que parece imposible para poder manifestar su poder.
Si tomara Dios las cosas fáciles o las cosas lógicas, pues entonces pues no tendría sentido que habláramos de un Dios poderoso, sino hablaríamos de un Dios que hace las cosas conforme a la lógica humana. Pero a través de esta historia Dios nos muestra cómo pues Él pudo manifestarse y pudo lograr las cosas en el tiempo que Dios quiso, ¿no? Entonces vemos cómo más adelante ella no cree, que ella se ríe cuando escucha esa promesa que Dios le da a Abraham, porque pues le dice que eso es imposible, y ella hábilmente, como a veces somos todos, hombres y mujeres, pues se nos ocurre un plan para ayudar a Dios, ¿no? Decimos, no, Dios, esta promesa que tú me das, y nuestra mente, tan inteligente, sabia y llena de razón, muchas veces encontramos la forma para poder hacer que los planes de Dios se cumplan en la forma que nosotros creemos que es la correcta, en el tiempo que nosotros queremos que sea, y entonces empezamos a tomar decisiones sin consultar a Dios y empezamos a actuar, como hizo Sara, que fue decirle a Abraham, es imposible que yo te dé un hijo, yo ya soy muy viejita, yo ya no, pues ya biológicamente no te puedo dar un hijo, entonces si quieres que esa promesa se cumpla, aquí está nuestra sirvienta o nuestra sierva, Agar, y entonces mejor ten al hijo que Dios te prometió con ella, porque lo lógico es que ella, pues sí te pueda dar un hijo, ¿no? No voy a entrar en la historia ahorita de Abraham, Ismael, Isaac, porque no quiero enfocarme solamente en Sara, pero vemos cómo ella, siendo una mujer, es una mujer que realmente tiene una influencia fuerte, porque primero vemos cómo ella, cuando Abraham le hace un plan o le da un plan de acción, ella no pone objeción, obedece a su esposo y actúa conforme su esposo le dice. Y más adelante vemos cómo ella misma le ofrece también otro plan a su esposo, y no era solamente una mujer como que muy calladita y de sí, no te preocupes, lo que tú me digas yo hago, ¿no? Porque si a lo mejor te hubiera sido así de sumisa, pues se hubiera quedado con eso de, bueno, pues sí, ¿no? Y a lo mejor no se hubiera reído y a lo mejor no hubiera pensado ella en esto. Entonces, yo aquí entiendo que Sara, pues sí era una mujer que pensaba y que también opinaba con su marido, ¿no? No era nada más como borreguito de que si tú me dices esto, lo hago, y si no, no lo hago. Entonces, ella, con su lógica, hace un plan de acción, los dos llevan a cabo este plan, y después pues ya sabemos que ese plan trae una consecuencia que hasta el día de hoy pues vemos ese efecto, ¿no? Aparte de ser una mujer que influía, ¿no?, con sus decisiones o con sus ideas, también vemos que de las cosas positivas, que finalmente ella fue un canal de bendición. A través de ella, el Señor sí cumplió su promesa, y sí fue por ella, aunque biológicamente era imposible, y ella ya era determinada, o sea, ella ya era señalada como una mujer estéril, incapaz de tener hijos. Vemos cómo Dios sí obra en ella y cómo sí tiene al hijo que Dios había prometido. Entonces vemos aquí cómo Dios, a pesar de la desobediencia, a pesar de la incredulidad, Dios sigue adelante con su plan, y en su tiempo Él cumple esa promesa que les había dado, y de ahí dice que nació, pues, no solamente un hombre, o no un hombre cualquiera, sino que a través de esta genealogía o a través de este linaje, vemos en Mateo 1:1 que de ahí, de esa promesa, más allá de un hijo, siglos después, no solamente fue su hijo, sino que gracias a esa mujer, a ese fruto que sí dio, a pesar de que era estéril, nace, o bueno, viene de ese linaje, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de que fue incrédula, a pesar de que se rió de los planes de Dios, a pesar de que ella quiso ser o quiso verse más inteligente que los planes o las promesas de Dios, todavía el Señor la bendijo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era más grande. El punto al que voy es que nosotros, no solamente hablando del género de mujer o no de la esterilidad de nuestros hijos, ¿no? O de la falta de hijos, sino me refiero a que como hijos de Dios,
como cristianos a veces vivimos una vida como Saraí y somos estériles y no damos fruto. Dice ahí que ese hijo que Dios les prometió, vamos a leer si quieren un poquito en el capítulo 15, como Dios promete a Abraham un hijo, y no es cualquier hijo. Dice aquí, dijo también Abraham, esperen. Después, en el capítulo 15, Perdón, Gaby, ¿qué versículo? Génesis 15. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Yo lo llevo fuera, y lo llevó afuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces me llama la atención esta parte de la historia, cómo lo lleva afuera y le dice, mira el cielo, las estrellas evidentemente no se pueden contar, no sabemos cuántas estrellas existan en el universo, pero al menos las que veía Abraham en ese momento no se podían contar. Y si nos vamos al linaje de Jesús y vemos que de este hijo viene también, y si quieren leer nada más rápido Mateo 1:1, que nos habla sobre la genealogía de Jesús, es ahí en donde hasta ese grado impacta la promesa que Dios tuvo para Abraham, porque nosotros, a través de Jesús, pues nos convertimos también en parte de esa promesa. Genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:1, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y bueno, ya de ahí vienen todos, ¿no? Pero vemos ahí cómo hasta nosotros somos hijos de Dios a través de Jesucristo, podemos ser contados como esas estrellas. Entonces realmente Sara, a pesar de su incredulidad, fue un canal de bendición poderoso. Entonces yo llevo esto a mi vida personal y pienso que a veces somos estériles y vivimos una vida de incredulidad. Dios tiene una palabra para nosotros. Primera, si no nos acercamos a Él, no oramos, no leemos y no estudiamos su palabra, pues primera, no podemos escuchar la voz de Dios sin esas dos cosas. Y dos, si ya nos acercamos y lo leemos, pero en nuestro corazón todavía hay incredulidad, pues nos convertimos como Sara y estamos, y estamos viviendo una vida estéril, sin permitir que Dios dé su fruto a su tiempo. Y ese fruto pues no vendrá de nosotros porque humanamente en nuestras fuerzas pues no está ese poder. Nosotros no podemos convertir a la gente, nosotros no podemos sanar a la gente, nosotros no podemos salvar a la gente. Nosotros solamente como Sara somos un canal de bendición a través del cual podemos dar fruto. Podemos dejar ese tiempo estéril para poder dar fruto. Vemos cuando Dios cumple su promesa. Bueno, en el 17, ahí mismo en Génesis, nos dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces ahí nos cambia la historia, o sea, Dios es capaz de cambiarnos la historia de nuestra vida, y si por mucho tiempo
no importa cuántos años, 10, 20, 30, 90 años, 90 y tantos años como Abraham, has creído de ti que eres incapaz de hacer cierta cosa, aquí dice, y se presenta a Dios, en ese momento se presenta nuevamente con él y con el nombre del Todopoderoso. Entonces es bien, a mí me llama mucho la atención y me brinca mucho a los ojos como dice ahí, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de una circunstancia física, biológica, imposible. Pero Dios dice, yo todo eso que parece imposible, yo sí lo puedo cambiar. Y le cambia el nombre y le cambia la vida, ¿no? De ser un hombre de que pasó toda su vida siendo estéril y sin tener heredero y sin tener hijo, le cambia el nombre y le cambia el nombre a Abraham y entonces cambia la dirección de su vida. Imagínense una vida completa de 90 y tantos años, no un joven que a lo mejor a los 13, 14 años, pues eres capaz de cambiar el propósito y si estabas caminando en una dirección, no, pues no voy a estudiar esto, mejor estudio lo otro, o no, estamos hablando de un hombre que ya había vivido un ciclo de vida casi completo, casi, ¿no? Y hablando de lo físico y de lo biológico, repito. Pero Dios se presenta como el Todopoderoso, le cambia el nombre y ese nombre hace referencia a que lo ha puesto por padre de muchedumbre de gentes. No solamente es te voy a dar un hijo, sino que aparte ese no es cualquier hijo. Ese hijo te va a dar muchos hijitos, ¿no? También a Sara le cambió el nombre. En el capítulo 17, versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y en mi Biblia, en la parte de abajo, me lo señala que esto significa princesa. El nombre de Sara lo traduce como princesa. Así viene escrito en mi Biblia. No entré más a fondo en esta investigación sobre el significado del nombre, pero pues me gusta ver cómo Sarai, de primero saber que era estéril y que la primer característica que la Biblia menciona de ella es, era estéril, no tuvo hijos. Y sabemos que en esa época de la historia, una mujer que no era fértil, que no tenía hijos, pues era mal vista porque pues era como que las mujeres a eso vinieron, ¿no? A dar descendencia, a traer hijos, y si tú no tenías hijos, pues no era cualquier cosa, no era como hoy en día que si no tenemos hijos, pues la gente no nos juzga ni nos ve mal y entendemos que hay otros propósitos o lo que sea. En esa época y en la sociedad en la que ellos vivían, no tener hijos realmente era una condición pues desfavorable. Y la primera característica que la Biblia nos menciona de ella es que era estéril. Entonces, de pasar a ser Sarai, la estéril que no tuvo hijos, Dios le dice, ya no te llamarás Sarai, sino que te llamarás Sara, o a partir de hoy, tu nombre será Sara, que significa princesa. Y vemos en el capítulo 21, visitó Jehová a Sara. Generalmente él visitaba a Abraham o Abraham y hablaba con él, y en esta ocasión visitó a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo el Señor tiene promesa para nosotros. Nosotros a veces no sabemos esperar en Dios, no sabemos esperar en sus promesas y nos adelantamos. Voy a volver a platicar, Enrique, si me lo permites. Ayer me gustó mucho una cosa que decías sobre tu situación actual y cómo decías, y no quiero endeudarme o no quiero meterme a un crédito, porque tú esperas en esa respuesta del Señor. Y es así como nosotros debemos hacer. Generalmente nos vamos a nuestra lógica, a nuestras fuerzas y a nuestras posibilidades. Y si Dios me promete esto, pero no lo veo, entonces, ¿qué hago? Muevo cielo, mar y tierra para conseguir las cosas que yo quiero. Y no nos esperamos a escuchar la dirección de Dios. No ponemos a Dios en primer lugar y no esperamos a que Dios venga a nuestra vida a darnos indicaciones. Una de las características que vemos en Abraham es que Dios siempre llegaba directamente con Abraham y le decía las instrucciones de lo que tenía que hacer. Vete de esta tierra, ve para acá, yo te voy a dar esto. Siempre se comunicaba con él y le daba instrucciones muy claras y precisas.
Y a pesar de que ellos tenían ese contacto directo con Dios, ellos también en su condición humana buscaban lo lógico y actuaban. Y vemos en estos capítulos de la Biblia cómo esos actos, cuando nosotros actuamos sin la dirección de Dios, traemos consecuencias en nuestras vidas y consecuencias que a veces impactan hasta nuestras futuras generaciones. A lo mejor si yo hoy tomo una decisión en mi vida sin consultar a Dios, esa decisión puede influir para bendición o para maldición, no solamente para mí, sino también para mis generaciones futuras. A lo mejor yo ya no las voy a ver, pero pues ahí estará, ¿no? La consecuencia de mis actos sin tomar a Dios en primer lugar en nuestra vida. Entonces, sigo leyendo y narrando el capítulo 21. Y Sara concibió y dijo a Abraham un hijo en su vejez, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y me encanta ver esta parte como dice, en el tiempo que Dios le había dicho. O sea, Dios nos habla, nos promete cosas y nosotros, una de las características de la humanidad es que somos impacientes. Y más de la gente que vivimos en la ciudad, al menos yo sí me considero una persona que hasta hacer la fila en el súper me desespero y ya quiero ver la forma de cómo brincarme la fila o cómo rápido salir del paso para acelerarnos. Y vemos cómo Dios tiene un plan y ese plan lo va cumpliendo en el tiempo que Él tiene dispuesto. Dios tiene una perspectiva completa del futuro también, de lo que va a pasar. Y nosotros no podemos ver el futuro. Y esa incapacidad de ver el futuro nos hace tomar decisiones que a veces, como les decía, pues traen consecuencias que a veces son irreparables. Pero Dios, me encanta cómo dice que lo cumple en el tiempo como les había dicho, ¿no? Y vemos aquí un Dios que como lo podemos estudiar a lo largo de la Biblia, Dios no es un Dios mentiroso y Dios no es alguien que nos hable con promesas falsas o como con sueños, como diríamos humanamente, sueños inalcanzables o sueños, no sé si la palabra guajiros esté bien dicho, pero bueno, esos sueños que a veces pensaríamos que son inalcanzables. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, y vuelve a hacer hincapié, ¿no? O sea, ya nos dijeron que que Sara le había dado el hijo, y nos vuelve a decir que Sara fue la que le dio ese hijo, y lo llamaron Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios les había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac y su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habrá de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces, Sara vuelve a reír. No sé, el contexto no nos habla aquí en la Biblia literalmente el tono en el que lo dijo ni nada, pero pues me llama la atención como dice, ¿quién dijera, no? ¿Quién iba a decirlo? ¿Y cuántas veces no nosotros platicamos sobre un hecho que ya pasó y cuando ya estamos en paz decimos, ¿quién iba a decir que hoy íbamos a estar tomando una clase de la Biblia, toda la familia reunida por Zoom? ¿Quién iba a decir eso? ¿Quién iba a pensar? A veces no sabemos lo que va a pasar, pero Dios va a cumplir sus cosas. Y reafirma y lo vuelve a decir, le he dado un hijo en su vejez. ¿Cómo de que no, señores y señores? Sí se lo dio y sí se lo di porque el Todopoderoso, como se presentó con nosotros, o bueno, con Abraham, le dice, lo voy a hacer. Entonces, esas son las características que quise resaltar de Sara, como resumen, pues que era esposa de Abraham, que era media hermana de Abraham también, que ambos eran hijos de Taré, que Saraí, de ser la Saraí estéril, cambió a Sara princesa, que Dios cumplió en su tiempo y forma la promesa que había dado, que Dios es un Dios todopoderoso y que tenemos que aprender a esperar el tiempo que Dios tiene para nosotros y lo más importante en nuestro día a día, que no podemos dar paso en falso y que no podemos caminar sin antes poner antes, consultar antes nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros deseos en oración, porque no hay otra forma, en oración y a través del estudio de la palabra, en nuestra intimidad con Dios,
para saber y que Él nos guíe, que Él nos diga si está bien o no las cosas que nosotros pensamos y las cosas que nosotros deseamos. Si tienes un proyecto, si tienes alguna necesidad, mi recomendación es siempre como ayer lo estudiábamos con Enrique, poner a Dios en primer lugar. No busca, y ni siquiera solamente es buscarlo a Él para recibir la añadidura, sino buscarlo a Él para simplemente estar en su presencia y para poder tener esta amistad con Dios como la tenía Abraham. Poder ser amigos para que podamos escuchar su voz directamente y de ahí caminar y tomar pasos firmes con la seguridad. A lo mejor Dios nos va a dar a veces instrucciones que parezcan locas, pero sabemos que Dios tiene todo bajo control y pues nada, es casi el mensaje completo. Y también pues si hoy estás viviendo una vida estéril, si sientes que tu vida no ha dado fruto, pues Sara lo dio, Sara lo hizo, tuvo a su hijo, tuvo a Isaac, y pues esa promesa se cumple hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos habiendo muchos llamados hijos de Dios a través de Jesucristo, y pues que nuestro fruto, más allá de un hijo físico, las que tienen hijos que padre, las que no, pues más allá de pensar en esta esterilidad o de traer aquí un tema de ética, pues yo les comparto esta esterilidad de que podamos seguir dando como hizo Sara, trayendo más gente a los pies de Jesucristo para que se siga cumpliendo y cada vez hayamos más llamados hijos de Dios a través de la sangre de Jesucristo, porque ya lo hemos estudiado anteriormente y todos somos creación, los seres humanos, pero solamente aquellos que recibimos a Jesús en nuestro corazón y que creemos en Él como nuestro Salvador, podemos ser llamados hijos de Dios y poder recibir todas estas promesas. Pues familia, es todo. Espero que les haya gustado el mensaje. Si tienen alguna duda, consulta, Ok, ya. Voy a poner una canción referente a tu tema. Espero también les agrade. ¿Puedo decirte algo? Gracias. ¿Sí me escuchan? Mi mamá quiere decir algo, Edgar. Ah, sí. Es que no sé si se escucha. ¿Sí me Sí, escuchan? pero sí. Ah, ok. Bueno, no, es que siento que esta Sara también le sirvió ya después de que nació Isaac, retomar el carácter que no tuvo porque, bueno, que ya no tenía porque precisamente ya se sentía vieja, ya estaba grande, pero cuando ya tiene a su hijo y aquí en Génesis también dice, en el 21:9, que Agar, la egipcia, se burlaba de Sara, de su hijo, de Sara, no de Isaac. Entonces ella toma el carácter y le dice a Abraham que corra a ella junto con su hijo porque ellos no iban a heredar. Entonces ahí siento que como que ella ya había retomado ese carácter que había perdido por la falta de confianza, de fe, que al principio dijimos que no fue una mujer de fe. Hasta entonces, después de que Dios cumplió su promesa en ella, pues retoma el carácter. No sé si estoy bien. Pues sí, y a veces nos pasa eso, hasta que no vemos, no creemos. O sea, porque Sara hasta que no nació Isaac se volvió a reír y dijo, mira, ¿quién iba a decir que, que te iba a dar un hijo? Y pues al final ya lo ve y pues sí. Y obviamente que Sara también pues tuvo que padecer la consecuencia de la primer desobediencia, que es lo que les comentaba, ¿no? Ella hizo su plan y de ahí pues tuvo que asumir todas las cosas que se llevaron con Agar y con su otro hijo. Ismael, Ismael, gracias. Ismael, esa división, ese problema, esa ruptura que hubo entre Sara y Agar y Isaac Ismael es lo que viene ahora, venimos a conocer ahora como el Islam. El nombre de Ismael y la definición de Islam es lo mismo. Ismael es enemigo eterno de Dios. Eso es lo que, por haber sido echado. Eso lo vi yo en un estudio, pero ya lo vamos a ver. Estaría bien que lo tomáramos ese tema. Y pues bueno, vamos a voy a ponerles una canción. No tiene video, espero que la escuchen. Si no la escuchan, me avisan, por favor.
Entre los judíos mencionaron, pero ellos no de pero nunca dijo que ojo que familias. Que solamente y no temas, que solamente y no temas. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Tus labios declararon, oh Dios, no temas. Tú vendrás mi fortaleza, mi provisión está en ti. No seremos confundidos, nuestra afrenta es quitada por ti. Poner mi confianza en ti, si tú eres mi escudo y mi galardón, y al ver tu poder y majestad no temeré, solamente creeré. Siempre tu diestra me sostendrá. Si me llamas por mi nombre, mi tierno pastor, mío también eres Jesús. No temeré, solamente creeré. ¿Cómo no poner mi confianza en ti? Si tú eres mi escudo y mi galardón, y al ver tu poder y majestad no temeré, solamente creeré. Cree solamente y no temas. Pon tu confianza en Él en todo momento, porque es Él. Como dice la canción, es nuestro escudo, nuestro galardón. Él es el creer solamente en Él. Gaby. Pues nada, era todo. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Hoy podremos ir a cenar temprano. Muy bien. Ah, bueno, nada más rápido, si quieres ya corta el video.